El emblemático banco Credit Suisse está al borde de la bancarrota, al igual que la mayoría de los bancos regionales y estatales de los Estados Unidos, mientras los gigantes como JP Morgan presentan pérdidas récords, algunos de ellos en una situación más delicada de la que enfrentaron incluso durante la crisis global de 2008. Los medios comenzaron a apagar la noticia, pero el efecto contagio del colapso del Silicon Valley Bank y del Signature Bank se está expandiendo por todo el planeta. ¿Puede haber un corralito bancario en los Estados Unidos? ¿Realmente están a salvo los depósitos? Cuando se le preguntó al presidente Joe Biden al respecto, se retiró sin dar más precisiones. Véanlo por ustedes mismos. President, what do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect other banks to fail, Mr. President? Should all depositors be protected at all banks? All right, thank you. El pánico crece en Europa y se expande por América Latina. Al fin y al cabo, el dólar y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos están presentes en todos nuestros países. ¿Qué va a pasar en el mundo en los próximos meses? Hoy te lo responderá un experto al que convocamos precisamente para ello. Así que te recomiendo que te quedes hasta el último minuto y que compartas este video en todas tus redes, para que tus seres queridos se enteren de la verdad. Cuando termines, te invito a ver la segunda entrega sobre nuestro documental acerca de Nayib Bukele y su gobierno, lo que absolutamente ningún medio te cuenta, ni de derecha ni de izquierda. Sin más preámbulo, comenzamos. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones, para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos junto a Juan Montejo, un amigo de la casa que ya muchos conocen, dueño del canal One More Juan, divulgador económico que se expresa con bastante claridad y eso siempre se agradece cuando hablamos de estos temas. Si bien ya hemos abordado algunas de las claves fundamentales de la crisis del Silicon Valley Bank junto a Nicolás Martínez Laje, video recomendado si no lo han visto todavía, ya se está viralizando. Hoy vamos a ir un poco más a lo conceptual y hablar de las repercusiones en el sistema bancario, económico y de la subida de las criptomonedas también que ha resultado a partir de esto, junto con Juan, que como siempre nos regala aquí su tiempo para esclarecer estas cuestiones. Muy bienvenido, Juan. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Muy feliz de estar acá nuevamente. Bueno, lo primero que muchas personas están preguntando es si podría llegar a haber un corralito en los Estados Unidos, una confiscación de depósitos a partir del efecto contagio de la quiebra del Silicon Valley Bank, que parece que se va a llevar por delante a otros bancos regionales, algunos bastante significativos. Lo veo increíblemente improbable porque generalmente los corralitos suceden en países cuyo poder monetario es muy bajo, es decir, que su moneda no tiene repercusión internacional. Por ejemplo, Argentina, el peso argentino no tiene ningún tipo de importancia alrededor del mundo. El dólar americano, en cambio, a pesar de que su importancia cada día está bajando más, muchos países están intentando buscar alternativas al dólar americano. Más allá de eso, sigue siendo la moneda de excelencia global, al menos dentro del sistema fiat, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos tiene, por así decirlo, el privilegio de no tener que recurrir a estas técnicas más bizarras, como prevenir que las personas retiren su dinero. De hecho, el gobierno ya anunció hace unos días que va a incrementar, porque hay algo llamado FDIC, que es una organización, FDIC Insured, básicamente asegura que depósitos de hasta $250,000 en cualquier banco legal, lógicamente, esté asegurado. ¿Qué significa? Que van a imprimir dinero y te van a dar la plata hasta $250,000. El problema es que en Silicon Valley Bank y Signature Bank, que son estos dos bancos que se declararon insolventes, ahora tengo que aclarar un poco una diferencia entre insolvencia y liquidez porque son muy diferentes, tenían mucho más había cuentas de mucho más de $250,000. Entonces muchos están diciendo el límite de cobertura se tiene que cubrir, tiene que incrementarse a varios millones de dólares o va a haber una recesión, un quilombo enorme, porque se rompió algo muy grande acá. Y bueno, hay motivos muy grandes por los cuales está pasando esto, pero en respuesta a tu pregunta, no creo corralito. Pero ¿cuáles crees que van a ser las otras consecuencias inmediatas de esta quiebra bancaria que comienza, digamos, a verse un efecto cadena, ¿no? Signature cayó inmediatamente después que Silicon Valley Bank y en sí hay signos de lo que llamaríamos habitualmente una corrida. Gente que está muy preocupada sacando sus depósitos de ciertos bancos relacionados. ¿Cuáles son las consecuencias tangibles
que vos crees que comenzarán a verse en el corto plazo y se seguirán viendo en el mediano plazo? ¿Estamos a las puertas de una nueva crisis del 2008? Bueno, esto diferencia mucho en las crisis de la crisis 2008, principalmente porque esto lo está generando el mercado de bonos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los bancos, cuando uno deposita dinero en los bancos, primero voy a mencionar unas estadísticas muy interesantes del Reino Unido, ¿no? En el Reino Unido, no me acuerdo bien el año, no tengo bien la fuente, pero después te la puedo proveer para que la compartas. Le preguntaron a muchas personas cómo creen que funciona el sistema bancario. 30% respondió que cuando ellos depositan el dinero, ellos creen que el dinero está ahí y lo guardan, como una alcancía. Como vos tenés la alcancía, el cerdito, le pones la plata y cuando querés gastar la rompes y la sacás. 30% cree que el sistema bancario funciona así. 60% cree que es así y que los préstamos salen de depositantes. O sea, vos, por ejemplo, depositas $100, el banco agarra el dinero y se lo presta a alguien más. ¿Ok? Y para ser justos, el sistema bancario solía funcionar así en el pasado, pero no funciona así, nada más. Solamente el 10% más o menos sabe bien cómo funciona. Eso, en mi opinión, ya es una estafa, porque yo no te puedo ofrecer un servicio el cual vos crees que funciona de cierta forma, pero en realidad funciona de otra forma. Por más que lo pongan en letra chiquitita detrás del contrato, en la página número 5000, es una estafa. Pero bueno, así funciona el sistema bancario. ¿Cómo funciona el sistema bancario? Cuando vos depositas dinero, lo único que estás poniendo es un input, tu nombre, Carlitos. Tienes $100, nada más. Y cuando alguien pide un préstamo, no sacan el dinero de Carlitos y se lo dan a Pablito. Crean el dinero de la nada. Si Pablito pide un préstamo por $100.000 para comprarse una casa, esos $100.000 se crean de la nada, los crea el banco. Más del 90% del dinero en circulación lo crean los bancos privados, no el Banco Central como la gente cree. Sin embargo, el Banco Central es lo que permite que este sistema funcione así y protege a los bancos privados. Por lo tanto, Por supuesto, uno puede trabajan en complicidad. trabajan en complicidad. Entonces, ¿cómo funciona? El banco privado crea los $100.000. Cuando la persona que va con los $100.000 compra la casa, bueno, esto primero infla los precios de las casas, porque a ver, si yo te doy dinero falso para que vayas a comprar casas, vas a generar demanda en el mercado de las casas y eso va a hacer que el precio aumente, lógicamente. Entonces, eso ya te genera inflación en ciertos mercados, la cual se desparrama en otros mercados y suben los precios. Pero cuando el que pidió el préstamo paga la deuda, paga los $100.000 de regreso más interés, digamos $110.000, el banco privado destruye los $100.000 principales, pero se queda con el interés. Y bueno, así se va incrementando la cantidad de dinero en circulación. Así es como realmente funciona el sistema bancario. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos, lo que está pasando con Silicon Valley Bank y Signature Bank, los bancos no tienen tu dinero. Los bancos simplemente crean inputs y outputs de cuentas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo los bancos tienen bienes, assets? ¿Cómo uno tasa el valor del banco? Bueno, cuando vos depositas dinero, el banco puede hacer el argumento de que tiene cierta cantidad de dinero en depósitos, más allá de que ese dinero no sean billetes físicos en una caja fuerte. ¿Y qué hace el banco con ese poder de compra? Es extraño llamarlo dinero porque no es como una billetera con dinero, es simplemente poder de compra. Va y compra lo que es considerado la inversión más segura del mundo, que son bonos, sobre todo bonos de la tesorería de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Tiene todo el dinero ahí. Lo que está pasando Permitime decir que se está demostrando que no es tan segura. Oh, ojo, no se puede decir eso. Exactamente. Los bonos no son tan seguros. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés los bonos que los bancos compran. Para los que no saben, los bonos los crea la tesorería del gobierno para conseguir dinero. Es una forma de acumular fondos sin ponerle impuestos a la gente. ¿Ok? Es una estafa. ¿Ok? Pero bueno, insolvencia versus liquidez. ¿Ok? Lo que pasó con grandes exchanges de criptomonedas, ¿ok? Como el de Sam Bankman-Fried, es que tuvo un problema de insolvencia. ¿Qué significa? No tienen depósitos, no tienen suficiente dinero para darle la plata a la gente. Lo que pasó con Signature Bank y Silicon Valley Bank es que tuvieron un problema de liquidez. Significa que sí tienen el dinero, pero no lo tienen en dólares, listo para dárselo a los depositantes. ¿Pero qué significa? ¿Dónde está el dinero? Bueno, el dinero está en forma de bonos. Y estos bonos fueron comprados cuando las tasas de interés estaban más bajas, que es cuando todo el periodo del boom que pasó en la primera mitad de la década, ¿no? Sobre todo en el sector tech, porque Silicon Valley Bank tiene mucho dinero de personas que invierten en el mundo tech, ¿verdad? Como Google,
Facebook, etc. Entonces, todo este dinero estaba en bonos con bajita tasa de interés, lo cual no es ningún problema, porque los bonos eventualmente maduran, ¿ok? En inglés se dice they mature. Cuando llegan a ese punto, vos recuperás todo el dinero de valor del bono y te quedás con el interés que vienen pagando anualmente. No hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si la gente quiere retirar su dinero del banco antes de que el bono llegue a maduración? Y bueno, ahí tenés un problema. Vos tenés que vender los bonos, lo cual no es ningún problema porque vender el bono es algo rápido y tenés el dinero. Pero como el Banco Central incrementó las tasas de interés, hay nuevos bonos con intereses más altos que valen más. Esto hace que los bonos antiguos con las bajas tasas de interés valgan menos. Por lo tanto, si estos bancos, Signature Bank y Silicon Valley Bank, venden los bonos, los venden a una pérdida. Por lo tanto, si hay, por ejemplo, los depositantes pusieron 1.000 millones de dólares y, por lo tanto, los bancos compraron 1.000 millones de dólares en bonos, ahora esos bonos valen 700 millones de dólares, o sea, valen como 30% menos. Por lo tanto, tenés una insolvencia ahí. Por lo tanto, lo que empezó como un problema de liquidez terminó en un problema de insolvencia y tuvieron que cerrar estos dos bancos. Ese es el problema más grande. Entonces, que ahora hay un pánico en todos los bancos, incluso los pequeños, y la gente está intentando retirar su dinero. Por lo tanto, muchos especulan que otros bancos entren en el mismo problema, y acá es donde la gente se pregunta, ¿a quién va a ayudar el gobierno? Porque hay ciertos bancos que tienen más privilegios que otros, hay ciertos inversionistas que tienen más privilegios que otros. Hay un concepto llamado too big to fail, demasiado grande para fallar, y hay ciertos bancos que aplican a eso y otros bancos que no aplican a eso. Esto hace que se genere una centralización y siempre menos bancos y menos personas ganan más privilegio, lo cual hace que artificialmente incremente la desigualdad, que generalmente la gente le echa la culpa al capitalismo por esto y todo lo opuesto. Es la culpa del socialismo corporativo regenteado por el gobierno federal de Estados Unidos. Uh-huh. Juan, muy importante esto que señalaste de muy grande para caer. Entonces, este movimiento de fuga de dinero de los bancos medianos y pequeños de Estados Unidos a los grandes bancos de Wall Street se produce no porque los grandes bancos sean más responsables, sino porque los grandes bancos están mejor coludidos con el gobierno para hacer fechorías y que los rescaten con dinero de la gente, porque todo esto lo va a terminar pagando el contribuyente de Estados Unidos, el esclavo saqueado por el fisco como vos y como yo, que los dos pagamos impuestos para el IRS. ¿Podrías explicarnos obviamente esto va a tener una consecuencia inflacionaria, porque la Fed va a tener que imprimir billetes para solventar esta situación? No solo eso, cualquiera que tiene dólares americanos en el bolsillo. Un golpe más al poder adquisitivo. Obvio, va a ser muy grande. No solamente eso, cualquier persona que tiene dólares americanos va a pagar por este rescate. Como vos muy bien explicaste, el incentivo para poner tu dinero en el banco es, yo elijo este banco porque es responsable, ofrece buenos servicios, buena reputación a buen precio. No, en este caso es al revés. Tengo que poner mi dinero en el banco más irresponsable y más grande, porque es el único que el gobierno va a respaldar. Es una locura, es básicamente... Hoy en día los bancos más seguros son los más irresponsables y grandes. O sea, básicamente, el ladrón más grande es el que tiene más preferencia. Ese es el sistema en el que estamos hoy en día. Eso es lo que hace el sistema monetario creado y manejado por el Estado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a afectar a la gente? Bueno, la respuesta corta es mucha inflación. La Reserva Federal y todos los bancos centrales, de forma muy simple, desde la computadora, desde sus oficinas, pueden depositar miles de millones de dólares en las cuentas de estos bancos privados para rescatar a los depositantes. Lógicamente no van a hacer eso con cada banco y no van a darle el dinero directamente a la gente. Muchos sabrán que yo soy anarcocapitalista. No creo que el Estado se deba envolver en absolutamente nada. Pero es muy gracioso ver cómo los políticos se llenan la boca hablando de cómo hay que defender al pobre, cómo hay que asegurarse de que tengan salud y educación de calidad, pero muchas veces no tienen dinero para ofrecer esas cosas, pero cuando sí imprimen miles de millones de dólares, es para sus amigos que hacen lobby. Es increíble, o sea, yo no quiero que impriman dinero para nada, porque tiene consecuencias muy negativas económicamente, pero si vos vas a crear consecuencias negativas económicas y vas a destruir la economía, bueno, por lo menos, viste, tratar de que en el proceso, no sé, un tipo random que tiene a la mujer con cáncer, bueno, tenga tratamiento
de forma, entre comillas, gratuita, mentira, pagado por inflación. No, ni eso, van y se lo dan a multimillonarios en Wall Street. Entonces, es el diablo en la tierra, básicamente. No tengo otras palabras de describirlo. Sumamente certero el punto, Juan. Y para colmo, Biden alegaba que se estaban recuperando las cifras del empleo de manera precaria, porque no se están recuperando las cifras del poder adquisitivo de los salarios. Por lo tanto, hay un empobrecimiento general de la sociedad estadounidense. Obviamente, es una sociedad mucho más acaudalada que muchas otras, vos lo has señalado muchas veces, pero de todas formas hay un empobrecimiento objetivo. Ahora, esto no hace otra cosa que empeorar dramáticamente la situación de la suba de precios. Entonces, ¿cuál crees que va a ser la política de la Fed con las tasas de interés a partir de ahora? En mi opinión, ellos están forzados a bajar las tasas de interés. Les explico. La Fed sube las tasas de interés cuando la inflación, medida por IPC o CPI en inglés, es muy alta, ¿no? La Reserva Federal, en lugar de pelear contra la inflación, al tener un sistema monetario estable y incentivar producción, es decir, bajar impuestos y bajar gasto estatal para que el sector privado produzca más bienes y servicios. A ver, muy simple. Vos tenés, en la economía tenés $1.000 en circulación y tenés, no sé, 20 cocos de riqueza. Vos podés imprimir 20.000 millones de dólares, pero si tenés 20 cocos, es todo lo que hay. O sea, el valor de cada coco en términos de dólares tiene que subir. Entonces, la forma correcta de pelear la inflación no es manipulando la cantidad de dinero, es manipulando la cantidad de bienes y servicios. Necesitamos ser más ricos, necesitamos más casas, más autos, más ropa y de mejor calidad, y eso va a hacer que estén a un mejor precio. Pero la Reserva Federal, por supuesto, no entiende esto, o peor, sí lo entiende, pero no quiere actuar de esa forma porque algunos se benefician de este sistema, y lo que sucede es que la Reserva Federal sube las tasas de interés, lo cual hace que el dólar americano sea más deseado. Y como el dólar americano es más deseado, sobre todo porque los bonos pagan a mayor interés, a muy bajo riesgo, entre comillas, lo que sucede es que la inflación baja un poco, pero no es como que la inflación baja porque tenemos más bienes y servicios en circulación, la inflación baja porque sube la demanda del dólar, nada más. O sea que la pobreza no se ve afectada en ese sentido, no es como que la pobreza baja porque baja un poco la inflación. Aparte otra cosa, cuando la inflación baja, por ejemplo, de 15% a 10%, en realidad no bajó la inflación. Lo que pasó es que subió menos de lo que subió antes, o sea, sube a menos velocidad. Eso es lo que sucede cuando los dígitos de la inflación bajan. Eso mucha gente no lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la inflación sube, los bancos centrales generalmente suben las tasas de interés. ¿Qué pasa cuando suben las tasas de interés? Hay menos dinero fácil. Los bancos no pueden crear tantos préstamos de la nada. Los requisitos para emitir dinero de la nada son mucho más estrictos. Hay menos dinero en circulación. De hecho, se destruye mucho dinero, porque a medida que se van pagando las deudas, el dinero ese se destruye. ¿Ok? Entonces, uno puede ver métricas como el M1 o el M2, que son métricas que miden la cantidad de dinero en circulación, para los que no saben, bajando en estos periodos de tiempo. Hay menos dinero. Entonces, ¿qué pasa? Algo se puede romper en ese momento, porque si no hay mucho dinero en circulación y hay deudas y hay responsabilidades fiscales y hay dinero de depositantes que se debe pagar y todo está completamente endeudado hasta la nuca y no tienen acceso a dinero fácil, algo se va a terminar rompiendo. En este caso se terminó rompiendo Signature Bank y Silicon Valley Bank. No pudieron pagar los depósitos. Y cuando algo se rompe, acá es donde entramos al concepto too big to fail, que en realidad esto no es ninguna sorpresa. La gente que maneja estos bancos ya sabía que esto iba a pasar. De hecho, para que te des una idea, muchos dirigentes de estos bancos vendieron parte de sus assets que tenían en ese banco antes de la corrida bancaria. Entonces, como para que te des una idea, cómo están muy al tanto de la situación y no les importa. O sea, esto está todo acorde al plan. No es como que están tristes porque su banco colapsó. Es algo que ya saben que iba a pasar y se iban a beneficiar de esto. Entonces, cuando algo es too big to fail, el gobierno intercede, crea dinero de la nada y lo salva. Y genera centralización y más dinero en circulación. Van a tener que bajar las tasas de interés. ¿Y quién va a tener que pagar todo eso? Vos y yo y todo aquel que paga impuestos y tenga dólares en el bolsillo. Juan,
Noticia de última hora, el seguro de cobertura ante incumplimiento de los bonos del Credit Suisse toca máximos históricos. Y hoy la preocupación se ha corrido de los Estados Unidos, donde por supuesto la situación sigue completamente endiablada, como venimos hablando contigo, a Europa y bancos de países del tercer mundo que tienen bonos de los Estados Unidos. Ahora, yo te pregunté al principio si podría haber una confiscación de los depósitos en Estados Unidos, dijiste que no, pero que esto al final lo vamos a pagar todos con más inflación, que va a ser inflación en Estados Unidos, inflación internacional, por el tema de que el dólar todavía tiene un importante lugar en el comercio global, el más importante. Ahora, ¿qué va a pasar en los países con una estructura más débil? O sea, podría tener repercusiones mucho más graves en América Latina, ¿no? Por supuesto. Bueno, para empezar, los países, a ver, un banco de Argentina no está asegurado por el FDIC, ¿verdad? O sea, que el gobierno de Estados Unidos no va a imprimir dinero de nada para rescatar a un argentino, ¿verdad? Por lo tanto, si vos tenés tu dinero en un banco, ¿ok? Que no es de los Estados Unidos, y ese banco tiene una exposición muy elevada a bonos de los Estados Unidos, sobre todo bonos que fueron creados durante un periodo de tiempo donde las tasas de intereses estaban bajas, yo te diría que saques tu dinero de ahí, porque es muy posible que hagan un corralito. Y en cuanto al Swiss Bank, justo estaba viendo hablar es muy importante lo que estás diciendo. ¿Sí? Robert Kiyosaki, él había dicho hace poco que el Swiss Bank tiene una exposición enorme a bonos de los Estados Unidos y tiene mucho dinero. De hecho, para los que no saben, el mercado de bonos es más grande que la bolsa. O sea, estamos hablando de el mercado, uno de los mercados más grandes. No sé si real estate es más grande, creo que sí, pero el mercado de bonos es, o sea, estamos hablando de miles de millones de dólares. O sea, es una locura en términos de valor. Y se rompe algo ahí y vamos a ver corralitos en muchos países. En los Estados Unidos, como ya dije, no creo, pero vamos a ver una emisión monetaria tremenda y eso no es gratis, eso la gente lo va a tener que pagar con inflación, la gente lo va a tener que pagar con pérdida de poder adquisitivo e inestabilidad económica y caída en producción, caída en bienestar, caída en la calidad de bienes y servicios, básicamente empobrecimiento, básicamente retroceso social. Ese es el precio a pagar, para que una minoría viva en mansiones. Y además, mira, ahora que se están viendo precios cuidados en Francia, control de precios en los supermercados, Canadá ya prohibió la adquisición de vivienda extranjeros, Portugal que regula el precio de los alquileres también. Bueno, parecería que como recompensa a la Argentina, que por primera vez en 30 años hoy ha superado formalmente el 100% de inflación interanual, el mundo entero se está argentinizando. En vez de alejarse del desastre argentino, se está mimetizando con el desastre argentino, ¿no? Vos y yo, que somos argentinos en el exilio, creo que coincidiremos en esto, ¿no? Por supuesto, Argentina siempre llevando la delantera en absolutamente todo, incluyendo el fútbol, no tiene nada que ver, pero es increíble. Argentina siempre encuentra una forma de estar en los títulos de todos los diarios, ¿verdad? Ya sea de forma positiva o negativa, generalmente negativa, ¿verdad? Pero yo le digo a la gente, a ver, generalmente cuando alguien me pregunta, mi visión largoplacista es muy positiva. Yo tengo mucha esperanza en realidad, porque no es como que la solución no se conozca. Ya hay muchos libros, muchos autores, muchas personas con poco, mediano y gran alcance que saben cómo funcionan estas cosas. Y también hay otros conceptos económicos muy grandes que están ahora mismo ocurriendo que, en mi opinión, van a incrementar el output de bienes y servicios a una mejor calidad, a un mejor precio, y eso va a combatir un poco los desgastes del Banco Central, porque yo veo al Banco Central y al Estado como una especie de atacante, alguien que ataca el bienestar de la sociedad, y la sociedad se defiende. ¿Y cuáles son las armas de defensa? Bueno, la producción y la cooperación social, la división del trabajo. ¿Qué significa? Estamos perdiendo la batalla en ciertos ámbitos. Por ejemplo, estamos perdiendo la batalla en el ámbito de las casas. Cada década, si se fijan, es más difícil comprar una casa. Somos más pobres en términos de casa. Estamos perdiendo la batalla en términos de la comida. La comida de buena calidad, la comida que tiene alto valor proteínico, es cada vez más cara. Y uno diría, bueno, pero me aumentan el sueldo. Pero fíjate, medí tu sueldo en cantidades de chuletas de cerdo, en kilos de carne, medila en pechugas de pollo. Vas a ver que sobre los años, a menos que haya una excepción, sos más pobre. Sos más pobre en términos de comida de calidad, sos más pobre en términos de viviendas. Pero hay otras métricas en las cuales no sos más pobre. En términos tecnológicos somos más ricos que nunca.
podemos adquirir supercomputadoras que tenemos en el bolsillo y son cada vez más baratas y mejores. La inteligencia artificial y la robótica está avanzando un montón. Y cuando eso termine de avanzar y se ponga mucho más eficiente, en mi opinión, eso va a ser una de las primeras clavos en el ataúd del Banco Central, porque ya no hay nada que puedan hacer, pueden imprimir tanto dinero como quieran, vamos a tener una productividad tan avanzada y tan eficiente que vamos a ser cada vez más ricos en todas las métricas que mencioné antes y más. Y también otra cosa, en cuanto al dinero, ya sabemos que existen mejores alternativas. Por ejemplo, Bitcoin, que ahora podemos hablar de por qué subió tanto, y también para los que son más conservadores y no entienden Bitcoin, que por cierto, nunca compres algo, nunca inviertan en algo que no entiendan, ¿ok? Está el oro, está la plata, existen mejores alternativas al dólar americano, a los papelitos de colores falsificados, ¿verdad? Y a medida que más gente aprenda estas cosas, el Banco Central cada día va a tener menos poder. No hay nada más peligroso para un Estado y un Banco Central que un individuo que sabe lo que está pasando. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Al fin y al cabo los dos somos libertarios. En esto último que decís, soy un poco más escéptico con la esperanza sobre la inteligencia artificial, que creo que también va a ser articulada políticamente para cercenar nuestras libertades. Pero bueno, sin duda, lo poco que nos queda de capitalismo nos ha traído muchas satisfacciones en varios sentidos. Y lo mucho que tenemos de gobierno nos está castigando en otros ámbitos. La última pregunta, Juan, es en referencia a lo que vos planteabas. Muchísima gente se preguntó por qué están subiendo tanto las criptomonedas. Ayer, Nicolás Martínez Laje nos dijo, bueno, porque Bitcoin está empezando a imitar el comportamiento de otros activos que dependen de la Fed, y como se va a relajar las tasas de interés, se van a flexibilizar las condiciones bancarias, esto lo beneficia. ¿Vos coincidís con eso? ¿Tenés otra explicación? ¿Cómo podés explicarnos el auge y la subida del Bitcoin, que ya hoy superó los $26.000, después de una caída que lo llevó a 20, así que está en el mayor pico del año? Bueno, primero que nada, hay que entender por qué el precio del Bitcoin sube y baja. Es oferta y demanda. Entonces uno dice, bueno, oferta y demanda. ¿Qué influencia la oferta y la demanda? Bueno, la Reserva Federal, por supuesto, es la institución con mayor influencia en la oferta y la demanda, porque es la institución que maneja, controla, crea e influencia a los bancos que crean a la moneda más importante del mundo, el dólar americano. Y uno tiene que entender que Bitcoin no es como que algo dentro de los circuitos de Bitcoin hace que el precio suba y baje, ¿verdad? La relación que la gente tiene con el dólar y después cómo usan el dólar para interactuar con Bitcoin hace que el precio de Bitcoin suba y baje. Y uno diría, bueno, pero no, Bitcoin no se supone ser esta cosa que nos defiende de la inflación. Por lo tanto, la gente se hace esta idea. Cuando la inflación sube, Bitcoin debería subir un montón también. Se hacen esta idea porque ese es el discurso de Bitcoin. Lamentablemente no es tan simple, porque el sistema monetario fiat no es tan simple. No es como que el gobierno imprime un montón de dinero y lo tira en helicóptero. No funciona así. ¿Cómo funciona? Cuando el gobierno ve que la inflación sube, muy probablemente Bitcoin y todos los bienes bajen. Y uno diría, pará, ¿cómo puede ser que la inflación suba? O sea que me sube la carne, me sube el pan, me sube la electricidad y el oro baje, las acciones bajen, el Bitcoin baje. ¿No deberían subir porque son los mecanismos con los cuales nos protegemos de la inflación? No, porque el gobierno, al ver que la inflación sube, dicen tenemos que combatir eso. ¿Y cómo lo combaten? Suben las tasas de interés y eso hace que suba la demanda por el dólar. Sube la demanda por el dólar y los inversionistas, los bancos, van y compran, por ejemplo, bonos, sacan el dinero de acciones, sacan el dinero de real estate, sacan el dinero de cripto y de metales preciosos. Y entonces hace que caiga todos los bienes. Y podemos ver estas cosas que le rompe la cabeza al inversionista promedio, que la inflación sube y el Bitcoin baja. Y es como, no entiendo, ¿cómo es posible eso? Todo baja, el oro baja, la plata baja. Pero eso sucede hasta que algo se rompe. Cuando algo se rompe, como lo que acaba de suceder con Silicon Valley Bank y Signature Bank, el gobierno está obligado a eventualmente bajar las tasas de interés y a imprimir dinero. Por lo tanto, esta técnica de incrementar la demanda por el dólar artificialmente ya se le acabó la gasolina, no funciona más. Y como los precios son determinados por expectativas futuras, no por nada objetivo que podamos medir, sino que los precios son nuestra expectativa futura. Si yo creo que esta cosa va a subir de precio, voy a pagar más por eso ahora, porque sé que va a subir, o al menos especulo que va a subir.
No es como que voy a pagar más una vez que suba, ¿verdad? La gente paga de acuerdo a lo que cree que va a pasar. Entonces, como la gente especula que las tasas de interés van a bajar, por lo tanto va a haber mucho dinero baratico, ¿verdad? Y va a haber más inflación, la gente ahora está comprando bienes duros, oro, acciones y por supuesto Bitcoin. Entonces, por ese motivo Bitcoin subió. Y dependiendo qué tan grave sea la situación, dependiendo qué tan apalancado, o sea, qué tanta exposición a estos bonos los bancos alrededor del mundo y en Estados Unidos tengan, y dependiendo cuánto dinero tenga que crear la Reserva Federal, o sea, un montón de factores que son imposibles de predecir, pero podemos entender los mecanismos. Dependiendo de estos factores, cosas como Bitcoin, oro y las acciones van a subir más o menos. Pero en mi opinión, de forma impredecible e inestable, van a subir muchísimo, especialmente en los próximos años. ¿Ese es tu punto de vista? ¿Vos crees que Bitcoin en los próximos años se va a disparar? Sí, especialmente porque muy probablemente terminen aprobando un ETF, que para los que no saben, un ETF es una especie de, como lo pongo en simples términos, como una especie de acción respaldada por Bitcoin, la cual uno puede comprar y está respaldado por el gobierno, ¿verdad? Es como que el gobierno dice, esto está como lo aprobado, yo lo apruebo, es seguro. Entonces, muchas instituciones que manejan miles de millones de dólares, por ejemplo, fondos de pensión, se sienten cómodas y pueden agarrar el dinero de sus clientes que lo están guardando para retirarse para el día de mañana cuando se jubilen y lo pueden poner en ese ETF, el cual está directamente expuesto a Bitcoin. Cuando el ETF se apruebe, van a haber miles de millones de dólares con exposición únicamente a Bitcoin, no a las criptomonedas, únicamente a Bitcoin. Eso combinado con el hecho de que ahora muy probablemente las tasas de interés bajen, porque tienen que bajar, porque se está rompiendo todo, y tienen que crear dinero de la nada para rescatar el sistema, lo cual en mi opinión, háganlo, está bien, impriman dinero, porque en mi opinión este sistema está tan podrido que para qué intentar hacernos los responsables y decirle a los políticos, no, viste, tratar de liberar las tasas de interés y tratemos de rescatar el dólar americano. Ya está, imprimí cuanto quieras, que se destruya. Ya está, o sea, lamentablemente para salir de la borrachera uno tiene que pasar a través de la resaca, ¿verdad? Y ahí uno puede empezar a hablar de estar limpio. Y en mi opinión hay que pasar este mal momento. Pero bueno, volviendo específicamente a Bitcoin, sí, no puedo predecir el precio, nadie tiene la información, es imposible. Yo no puedo decirte, mira, va a estar $70.000 en tal fecha, es imposible. Pero sí que te puedo decir que hay muchos motivos para creer que va a haber una demanda enorme cayendo a Bitcoin en los próximos años. Por eso yo estoy comprando. Pese a la embestida regulatoria. Sí, por supuesto. Bueno, muy interesante, Juan, tu análisis realmente como siempre. Te agradezco mucho tu tiempo. Te invito a compartirlo en todas sus redes y grupos, a suscribirse al canal de nuestro invitado, One More Juan, un gran canal de divulgación económica y libertaria, liberal anarquista, muy en sintonía con lo que promovemos desde esta casa. Y bueno, por supuesto, a quien quiera y pueda contribuir desde $2 a nuestro trabajo periodístico a través de la opción unirse de YouTube, Patreon, Mercado Pago y Bitcoin, los links en la descripción y en el comentario destacado. Sin más que decir, Juan, ¿querés agregar algo más? Me encantaría agregar que simplemente intenten mejorar su conocimiento en cómo funciona el sistema bancario, intenten aprender, para eso está el canal de Moraz y también mi canal, si se pueden suscribir, pueden ver mis videos de explicaciones económicas simples y nada más eso. Manténganse curiosos y tengan la guardia en alta, porque hay mucha gente allá afuera que los quiere estafar. Muchísimas gracias, Juan. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. Podés colaborar enviando tu pago vía Bitcoin a esta dirección. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.